¿Qué es Undertale? Undertale es un RPG creado por Toby Fox, el cual trata sobre las aventuras de un niño que ha caído en el mundo habitado por monstruos. Ni bien inicia el juego, se te explica que años atrás los monstruos y los humanos convivían en la superficie, pero luego de una gran guerra entre ellos, los monstruos fueron exiliados hacia las profundidades del monte Ebon, y sellados allí por una especie de hechizo que impedía que ellos salieran. Tu misión como protagonista es recorrer aquel mundo de forma pacifista o genocida, dependiendo de tus gustos. ¿Qué es un multiverso o AU? Debido a la popularidad de este juego y a la complejidad de personalidades que posee cada uno de los personajes, muchos fans comenzaron a crear historias, detallando las aventuras del protagonista dentro del juego, dando explicaciones a sucesos que se mencionaban dentro de la trama o hablando sobre la vida de los personajes después de lo sucedido en el juego. Pero otros decidieron darles toques personales a la historia, modificando los aspectos de los personajes, cambiando un poco o mucho el contexto, alterando sus personalidades y a veces creando personajes bastante originales que no se apartaban tanto de las versiones clásicas. Los AU o universos alternos son realidades paralelas al juego original, donde el límite es la imaginación. Los personajes más utilizados para crear historias de AU son los hermanos Esqueleto, Papyrus y Sans, siendo prácticamente los personajes más queridos del fandom. Dentro de estas realidades alternas, se los puede ver junto a otros personajes con pequeñas diferencias físicas y mentales, dando al fandom un colorido despliegue de imaginación y muchos fanart interesantes. Aún así, la única historia canon pertenece solo y exclusivamente al juego. Muchos fans confunden el trabajo de grandes artistas como explicaciones verdaderas sobre ciertos puntos de la trama del juego, ignorando que estas son solo teorías como las que podrías formular tú o yo. Por ejemplo, si yo quisiera explicar el porqué de la expresiva cara del protagonista, perfectamente podría crear un cómic elaborado hablando sobre eso, subirlo a internet y con suerte hacerlo muy popular. Aún así, sin el consentimiento del creador del juego, mi idea no pasaría de ser una simple teoría. También hay que aclarar que la diversidad de personajes que existe fuera de lo canon, en la gran mayoría de los casos no tiene un juego correspondiente, son creados para realizar fanart, fanfic y cómics. ¿Quién es Ink-san? Ink es una U del personaje Sans. A diferencia del original, él es un poco más alto, posee una personalidad más animada y sus habilidades cambian debido a su origen. A simple vista, Ink no posee un mundo como puede ser Undertale o Underswamp. Su misión es proteger a estos universos, ya que considera que cada U es el tesoro de su creador y como artista respeta mucho esto. Suelen ponerlo en conflicto con Error, el cual lo único que quiere es destruir los universos alternos. En la mayoría de sus representaciones se lo ve ayudando a otros personajes de diversos AU, vigilándolos y luchando contra otros para evitar que estos destruyan alguno de estos mundos. Dentro del fandom se considera a Ink como un personaje alegre, creativo, optimista y aunque se toma las cosas más en serio que la mayoría de los Sans, él suele actuar de forma infantil. Tiende a emocionarse mucho ante la idea de algún nuevo AU o al ver cambios artísticos dentro de los personajes que ya conoce. Se rumorea que su AU favorito es Underswamp, debido a que posiblemente este AU fue el primero. Otra cosa a destacar de este personaje, que he visto en varios cómics, es un pequeño problema al emocionarse demasiado con algo, ya que cuando esto pasa termina vomitando tinta, algo así como Stan de South Park, pero un poco menos asqueroso. Sus habilidades al parecer son similares al original, aún así hace uso de aquel pincel que siempre carga para usar sus ataques. Con este puede dar vida a lo que dibuja, desde objetos simples como cadenas hasta, ¿por qué no?, comida y tal. También utiliza aquel pincel para curarse o curar a otros, además de poder viajar entre los universos sin problema al abrir portales con este, y crear ventanas para mantener vigilado cada uno. En las últimas noticias dentro del fandom, se dice que por alguna anomalía del destino, Ink y Error tuvieron un hijo, una historia bastante original para un personaje totalmente nuevo que rompe los esquemas de los Sans.